Bueno, les decía que si tienen alguna duda sobre este seminario, me consultan, digamos, ¿sí? La unidad de Sí, concentración. profe, yo tengo otra duda. En el 16, en realidad una duda súper básica, pero no lo sé hacer, así que quiero preguntarlo. Está la tiocetamida y hay que sacar el peso molecular de esta. Y esta tiene un enlace doble. Sí. Quería que me muestre cómo se saca porque la verdad no tengo idea. ¿El peso molecular? Sí, de la tiocetamida. O sea, sí, porque ahí hay un enlace doble, no sé cómo se juega con eso. Pero el enlace no importa. Vos el peso molecular lo sacás con la cantidad de átomos que hay de cada uno de los que conforman esa sustancia. Tenés 2 Pero carbonos. ¿cuánto? Claro, tengo 2 carbonos, 3 oxígenos, ¿y cuántos azufres tengo? Uno solo. Si tuviera más Ah, de uno, tendría el subíndice acá abajo. Este subíndice que está acá abajo, que es la pensé que había como atomicidad. otro elemento que está desaparecido y yo no lo veía. ¿Por qué no me da el peso molecular que aparece? Porque tiene que dar como 70 y algo. No me acuerdo cuánto pesa. Ya lo hago al cálculo del peso de la tiocetamida. Enseguida te digo. A ver, ¿cuántos carbonos hay? 2. Nitrógeno. ¿Y cuántos hidrógenos? 5. 75 me da. ¿A vos cuánto te da? Eh, claro, es que me daba... Que no sabía si había que ponerle otro azufre, no sabía si por el No, es enlace que el doble numerito había que está acá otro o no. abajo, este numerito que está acá, es la atomicidad, te indica la cantidad de veces que está. Y si en Bien, el genial, azufre no hay no lo nada, sabía. porque hay uno solo. Bien, ahí está, gracias, esa era mi ¿Sí? duda. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes del 16? ¿O seguimos? Esto o sea, yo me acuerdo que lo habíamos visto bastante, pero por ahí puede haber quedado alguna duda de alguna cuestión. No tienen por qué saber absolutamente todo. Yo sé que son muy buenos, pero... Bueno, si no hay nada de esto, pasamos al segundo, ¿les parece? Sí. Bien. Vamos con la segunda parte, entonces. A ver, ¿dónde está? Acá. Calcular concentraciones molares después de hacer determinadas mezclas. Bien. Acá el desafío era que ustedes se diesen cuenta que cuando realizan una mezcla es muy probable que haya una reacción química. Entonces, cuando hay una reacción química, yo tengo que calcular las concentraciones de lo que me queda después de esa mezcla, no de lo que, o sea, la sustancia no se conserva tal cual le estamos poniéndola. Si mezclo ácido acético con hidróxido de sodio, hay una reacción química. Entonces la concentración de acético que tengo no es la que estoy poniendo original, que solamente le afectó la dilución, que a veces esa es la equivocación que hay. Creen que solamente la dilución es lo que afecta. Entonces, digamos, hay que prestar atención a esas cuestiones, más que nada. No sé si del punto 1 hay alguna pregunta. Por acá no. Vamos al punto 2. Escribir ecuaciones en forma iónica. Recuerden que todo Ahí esto sí. que vemos en el seminario 1 es crucial en el adelante. Ahí sí tengo una duda rápida. Dale. En la J, en el sulfuro de hidrógeno más cloruro de estaño. Sí, El cloruro de estaño es soluble. sí. Así, Los únicos así que cloruros bueno. insolubles, ¿cuáles eran? De ahí. ¿Cómo? ¿Cuáles eran los únicos cloruros insolubles que vimos? Ay, no me acuerdo. No tengo mi machete. El de estaño es uno. Insolubles. Ah, insolubles, perdóname. No. Plata, Plata, plomo. plomo y mercurio. Exacto. Mercurio. Plata, plomo y mercurio, 1. Aclaro. No el mercúrico, el mercurioso. Bien. En el J, ¿qué pasa ahí? De ahí.
No, y el sulfuro de hidrógeno es insoluble, entonces se encuentra junto. Yo quería saber si cuando hacemos la reacción, Mirame el el dedo. sólido que se nos forma, ¿está como soluble? Esa era la duda. No. Lo que estás pensando como conclusión está bien, pero el razonamiento anterior al estar bien es lo que no está bien. Porque como consecuencia de tu razonamiento, vos vas a escribir esto. Vos vas a escribir así. Y suponés que está junto porque es insoluble. Claro. Pero no tiene que ver con eso. El sulfuro de hidrógeno es un gas molecular. ¿Está bien? No es soluble o Sí. insoluble, digamos, no tiene que ver con eso. Y es cuando lo pones en agua, en solución acuosa, forma el ácido sulfídrico, que es un ácido débil, que prevalece en forma molecular. Por eso está así, no porque es insoluble. Ok, O sea, perfecto. las sustancias que nosotros ponemos pueden estar representadas en forma molecular o en forma de compuesto iónico, como lo ponemos ahí, por dos razones. En forma molecular, porque son sustancias electrolitos débiles. O cuando son compuestos iónicos que los ponemos enteros, como por ejemplo el carbonato de calcio que está acá, este que está acá, que lo agarrás y lo pones como carbonato de calcio. ¿Por qué? Porque es insoluble. Acá sí decís que es insoluble. Es un compuesto iónico, pero es insoluble. Entonces va como carbonato de calcio. En cambio, este lo pongo así entero, no porque sea insoluble, sino porque es una especie molecular que es un electrolito débil, que está muy poco ionizado en agua. Entonces prevalece la forma molecular. Entonces tu reacción será sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico con cloruro de estaño. O sea, con Claro, estaño más 2. sí. Y con cloruro, ponele. Esta sería la reacción que ocurre. Acá lo que yo tengo que ver es el cloruro con los cationes hidrógeno no forma un compuesto molecular, porque sería el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, entonces está completamente ionizado. Entonces no puedo Sí. suponer que se forma ácido clorhídrico. Y el estaño podría reaccionar con el sulfuro, con la parte negativa de este compuesto, formando sulfuro de estaño. Mi pregunta es, ¿se formará o no? Pienso, los sulfuros son en general insolubles, excepto los de metales alcalinos y de amonio. Entonces este no es de metal alcalino ni amonio, entonces es insoluble. Entonces sí, se forma sulfuro de estaño, que es un sólido. Más cationes hidrógenos que quedan libres. Más cloruros, que Perfecto. son iones espectadores. Y los cloruros se cancelan. Perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta de esto? Varias cosas me fueron preguntando en forma personal de algunas dudas que tenían de esto ya. Dejo de compartir esto. Cierro. Sí, sí. Y voy con la otra parte. Con Dale. clase 2. Ya estoy, ¿eh? Esperen que estoy abriendo. Bien, ahí abro. Acá está el seminario 2. No sé si tienen alguna pregunta sobre algunos conceptos. Acá sobre todo algunos conceptos nuevos, creo yo, que por ahí pueden generar un poco de ruido y llevarlos a algunas preguntas. Profe, yo no pude hacer el último punto, el 11. No entiendo cómo calcular lo del mini volumen. Esto que está acá, el mínimo volumen Sí. que debe
No sé quién me está hablando. Milagros. Milagros. El mínimo volumen que debe ser liberado por una bureta de 50,00 mililitros para que el error relativo de esa medida sea 1% o 0,1%. Fíjense que dice más o menos porque el error relativo puede ser en defecto o en exceso acá, porque estamos hablando de un tipo de error en esa medida de volumen que es aleatorio. No es un error sistemático. Entonces, la bureta es de 50 mililitros. Entonces, ¿cuál era la fórmula del error relativo? ¿Alguien quiere comentarlo? ¿Alguien de que lo haya hecho? El error relativo porcentual, ¿a qué era igual? Al error absoluto dividido el volumen que gastamos, el volumen gastado, por 100. ¿Está bien? Esto es una E, aunque no parezca, ¿eh? De error absoluto es. Entonces, vos tenés esta fórmula, Milagros. Este dato te lo dan. Te dice que este dato puede valer 0,1 o 1. Tenés dos opciones. El error absoluto, cuando vos usás una bureta, ¿a qué es igual el error absoluto? Vos tenés dos lecturas. Tenés la lectura cuando enrasás y la lectura cuando medís el volumen que gastaste. ¿Está bien? Entonces, vos tenés que ver, digamos, cuál es el error que cometés, digamos, el error absoluto que cometés, digamos, cuando haces esa lectura. Entonces, el error absoluto es la propagación, en este caso, de las dos lecturas, que te da del orden de cuánto. ¿Cuánto daba eso? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuánto daba el error de la bureta? 0,14 miligramos. No, ¿cómo va una bureta miligramos? No, ¿no es 0,02? 0,02 es el error de 0,03. lectura. 0,3. Ah, de lectura, está bien. ¿Está bien? Ah, el 11. 0,02 es el error de lectura, pero si yo tengo dos lecturas, ¿cuál es el error? 0,028. Exacto, o sea que redondeamos a 0,3, porque tomábamos 0,03, redondeábamos. ¿Está bien? Era el error de la bureta al cuadrado, era igual a 0,02 al cuadrado más 0,02 al cuadrado, que eran las dos lecturas que yo tenía. Eso era lo que se propagaba. ¿Bien? Entonces, el error de tu instrumento, que es la bureta, es de 0,03 mililitros, que es esto que yo estoy poniendo acá, digamos. Ese error, el E0A. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es tu duda, digamos? Es qué volumen debes gastar para cometer este error. Entonces, esto es lo que vos tenés que despejar, el volumen. Lo único que te cambia es qué error relativo cometés. Este es el volumen que gastás. Entonces, vos fijate que esperen un cachito que se me fue la pantalla que estaba compartiendo. ¿Dónde estaba? Acá está. Entonces decía, ustedes lo que tienen es que el error relativo vamos a poner 1%. 1 igual a 0,3 mililitros sobre B por 100. 0,03 ¿no era? 0,03, perdón. Tenés razón. 0,03 por 100. Y acá despejan B. ¿Está bien? Esto da 3 mililitros. Para el caso A. Y para el caso B es 0,1 igual a 0,03, porque el error
absoluto que cometés es exactamente el mismo, dividido B por 100. Entonces B, ¿cuánto te va a dar? Cuando haces esta cuenta ahora te da 30 mililitros. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podés sacar? Que cuando es más grande el volumen que gastás en esa bureta, estás atenuando el error relativo. Esa es la conclusión que podés sacar. Y esta es la conclusión en la cual nos valemos nosotros después, cuando preparamos soluciones y que hacemos estandarizaciones, de ver que los volúmenes que gastemos de la bureta sean volúmenes importantes y no volúmenes pequeños. Porque al ser el volumen importante, atenuas, entonces nosotros hacemos las cuentas. ¿Se acuerdan que para buretas de 25 mililitros, decíamos que un volumen importante a tener en cuenta gastar era un volumen de 20 mililitros? Es del orden del 80% de lo que es el volumen a gastar respecto del volumen del material. En una bureta de 50, haríamos cálculo para gastar alrededor de 40 mililitros. Y acá fíjate que con la misma bureta y todo, cuanto más aumentás el volumen, el error es cada vez menor. Genial, ¿Milagros? gracias. ¿Sí? Sí, 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 ya lo entendí. Roberto, Profe. acá me está escribiendo Karen que tiene, no se puede conectar, le sale un error en la página. ¿Alguno tiene, o sea, alguno de sus compañeros tampoco se puede conectar? Me pregunta si a alguno más le pasó, pero no han dicho nada. No. A ver si le envío otra vez el link y voy a intentar a ver si se puede conectar nuevamente. Es el link que está ahí en la descripción del grupo, ¿no es cierto? Yo entré por ese. No entré ni siquiera por la sesión que preparé yo. Entré por ese link. Profe, el 9 y el 10, eso no se hacían, ¿o sí? Porque yo no los pude hacer. El 9 y el 10, no se preocupen porque están relacionados con el seminario 4 que no vimos. ¿Está bien? Ustedes lo que tienen, porque ¿qué es lo que ustedes no saben acá? Que no vimos cómo se usan esos indicadores para hacer esa preparación. Así que no se hagan tanto problema, porque al no ver todavía el seminario 4, no vimos patrones primarios, no vimos reacciones de estandarización, no vimos ese dato nosotros todavía. Así que es posible que por ahí se les haya complicado porque no saben cuál es la reacción de titulación. ¿Está bien? No va a haber evaluaciones de problemas de este tipo. No se preocupen. Lo que puede entrar de acá es que manejes bien qué son errores sistemáticos, cuáles son errores aleatorios, calcular promedios, desviación estándar, aplicar test de Dickson. Eso, más que nada, digamos, lo central de acá, de cifras significativas, digamos, ¿sí? Expresar con tantas cifras dónde se corta. Profe, Sí. a mí del 7 me había quedado una duda del intervalo de confianza, que es el punto C. Sí. No supe cómo calcularlo porque no lo encontré en la parte del test de Dickson. Y había intentado con el método anterior, pero igual no me coincidían los valores. El intervalo de confianza es cuando vos aplicás esto. Calculás, es el X barra tuyo, que es el promedio que calculaste de todos los datos, y le haces Sí. más menos el T de student del número de datos que tenés por S sobre raíz de N. Claro, sí, eso había hecho, Esto es el pero intervalo de confianza. sí, pero cuando lo había hecho no me coincidía con los resultados que vos pasaste de la guía. Entonces me había quedado la duda si lo tenía que resolver de esa manera. ¿Sí? Se resuelve así. A lo mejor no está usando bien el valor de T, o a lo mejor... una de las cosas que se equivocan es que redondean S. ¿Cuánto vale S? Lo redondean, van redondeando. Ya les dije que eso no lo hagan. Eso lo hacen al final, ¿está bien? Si a vos S te Bien. dio, suponete, 0,000
0.36, no sé cuánto, y a veces lo que hacen es poner 0.03. Entonces, claro, empezás a hacer todo ese redondeo y después no te da el valor que te dan, que aparece. No sé si es eso lo que pasó, ¿no? El valor de t es el de 95%. Y los grados de libertad es n-1. Si vos tenés, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 datos, el valor de t es con 4 grados de libertad, no con 5. Claro, Entonces, sí, sí. el valor de t que usás es ese, el de n-1. A lo mejor, capaz que no descartaste ningún valor y tenías que descartar. No sé, también, capaz que aplicaste mal Dixon, por eso no te da esto. No, sí, sí, lo había descartado, pero bueno, ahora lo reviso. ¿Recalculaste Gracias. la media Sí, y le quitaste un valor cuando pusiste sí, raíz de n? sí. Ah, no, creo. Ah, bueno, ahí. Ahí capaz que no. O sea, hay que ver porque ajustás todo, pasás a una nueva población, ¿está bien? Claro, Entonces, sí, sí. tenés como que mirar todo de nuevo. Porque si seguís con el n anterior, no es el que corresponde, es un nuevo n. Bien. Ahí me dice que ella antes podía entrar antes de que vos inicies la ascensión. Lo que le dije, porque dice que entra un momento y se le cierra. Lo que le decía yo es que de última lo que podemos hacer, como en 7 minutos se cierra, cerrar la hora y ver si se puede conectar ella antes de que abras nuevamente la sesión. Bueno, Porque no sé cuál sería, o sea, yo no manejo la parte de internet, no sé cuál sería el problema que se les genera que no pueden entrar antes. tiene un problema con su conexión, es evidente. Sí, O sea, no es un... Ahí entró. igual le dice que está Ahí del entró, ahí celular. entró. Ahí está, Sí. ahí entré, Roberto. Gracias. Ah, viste. Si no, no te veía muy bien desde el celular y no entendía bien qué estaban haciendo. Gracias. Sí. Bien. Justo entraste cuando nos vamos, Karen. No, mentira. Era Belén, me decía, vayámonos que está por entrar. Bueno, Te hago una consulta, porque me surgió una duda recién con lo que le estabas explicando, creo que a Milagros. sí. En el inciso C, el del intervalo de confianza, bueno, la media había que recalcularla al sacar el valor que habíamos Pará que considerado. comparto la pantalla otra vez y lo vemos ahí. Sí, en el C. Decime, dale. Bien, había que recalcular la media una vez que quitamos ese valor anómalo que lo pedía creo que en el inciso A o B, no me acuerdo. Después, el valor de T lo sacamos de la tabla, el valor del desvío también lo recalculamos y el valor de N, estaba viendo que vos decías hay que considerar ahora como si tuviéramos un N menos por el tema de que quitamos un valor anómalo y además, no, está bien. Por ejemplo, en el inciso A, lo que tendría que hacer es, como yo quité un valor anómalo, es considerar al n igual a 4 en vez de a 5. Exacto, Calcularía la raíz de eso. exacto. Está bien. Bien. Sí. Bien. Ustedes, si llega a haber un problema de este, les vamos a compartir las tablas. ¿Está bien? Le vamos a mandar la tabla del T de Student y la de Dixon, por ejemplo. Le vamos a mandar un PDF con eso. Vamos a tratar de hacer lo posible de brindarles la mayor cantidad de datos posibles para que no tengan que perder tiempo buscando cosas por fuera, en tablas y eso, ¿está bien? Vamos a tratar de poner hasta todas las constantes para que no tengan que buscar los datos de las constantes en las tablas, que por ahí van a ser necesarias las constantes, digamos. Porque a lo mejor a veces no son necesarias las constantes, si se las ponemos igual, pero no se las ponemos para entorpecer su razonamiento. Se las ponemos porque a lo mejor alguien necesita ver eso para orientarse, hacer algún cálculo colateral. A lo mejor otro se da cuenta y dice, nada, no la preciso, qué sé yo, no me hace falta, pero bueno, sabés que es una base, lo que sea. Si lo precisás, lo vas a tener ahí.
por ahí no lo vas a precisar. Por ejemplo, si yo te digo algún problema de buffer y te doy del ácido fosfórico las 3 constantes, a lo mejor no precisás las 3, pero vos tenés que tomar la decisión de cuál precisás, de cuál es la que corresponde que tengas que utilizar, ¿está bien? No es que te doy lo otro para complicar, sino porque por ahí vos decís, no, pará, yo quiero armar un buffer con esta, entonces tenés los datos ahí. Y lo otro que vamos a tratar de poner también son los pesos atómicos que tienen que usar cuando tengan que hacer cuentas. Con lo cual, si logramos hacer eso, el examen no van a tener que buscar nada por fuera del enunciado que tienen el examen. O sea, si hay algo que no está por ahí es porque se me pasó, digamos. Pero vamos a tratar de que eso sea así. Así que por eso no se preocupen. ¿Bien? Bueno, ¿estamos con seminario 2? ¿Pasamos a seminario 3? Sí, profe, yo te quería hacer una duda muy pequeñita. En el error absoluto, ¿qué significa cuando te da negativo o positivo? ¿El signo qué diferencia hace? Cuando vos haces una lectura, por ejemplo, en la bureta, ¿no? Y decís, leí 20,00 mililitros. Entonces lo que te dice el fabricante es que hay una incertidumbre en esa medida. Y que la incertidumbre de lectura que vos tenés, que no es infalible, digamos, puede estar desviada de ese valor en 0,02 mililitros esa lectura. Y que no hay garantía de que esa lectura que esa incertidumbre que estás teniendo en esa lectura sea que pueda ser 20,02 siempre. También puede ser 19,98. Eso te está queriendo decir. Que puede ser que esa lectura o esa incertidumbre que tenés puede ser por defecto o puede ser por exceso. No hay garantía de lo que sea. Eso quiere decir que es aleatorio. ¿Se entiende? Sí, se entiende el concepto, pero yo te estaba preguntando por el signo. Cuando, por ejemplo, me da el error absoluto negativo. Y es lo que te estoy ¿Eso diciendo. es un En defecto? lugar de 20 ¿Es por son defecto? 0,02 menos. Ah, ya, gracias. Cuando te digo 19,98 no es 20, son 0,02 menos. Por eso Bien, es gracias. más o menos. O sea, puede ser 20 más 0,02 o 20 menos 0,02. Eso quiere decir. Bueno, ¿estamos con el seminario 2? ¿Les parece que cortemos acá y entramos en la nueva sesión con seminario 3 directamente? Dale. Dale. Bien, cortamos.